Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Guy Henry. Guy es un holandés, un amigo holandés que es agroeconomista, tiene un PhD de la Universidad de Texas A&M. Guy ha trabajado en Colombia, en el CIAT, y además fue contratado por el CIRAD y trabajó en Brasil y en Argentina en temas de análisis de cadenas de valor, competitividad, política de comercio internacional, sistemas alimentarios sostenibles, política alimentaria urbana, bueno, de todo. Ha coordinado un montón de proyectos birregionales de investigación entre Europa y América Latina y ha sido uno de los pioneros en el tema de bioeconomía en esta región, y ese es el tema de esta conversación, la bioeconomía y cómo usar, cómo transformar nuestros sistemas productivos para que sean compatibles con nuestros objetivos de mitigar los efectos del cambio climático. Guy en el 2018 se devolvió a Montpellier después de muchos años trabajando expatriado, y en el 2020 volvió a Colombia y ahorita está trabajando como delegado para América Latina de la Dirección de Investigación y Estrategia. Entonces, una suerte poder conversar con Guy acerca de este tema de la bioeconomía. Como siempre, los invito a suscribirse al podcast si les gusta el contenido, a escuchar las otras conversaciones que tengo aquí, y sí, si les gusta lo pueden compartir en sus redes sociales o por WhatsApp o como quieran con sus amigos. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Guy Henry. Bueno, bienvenido Guy, gracias por estar aquí. ¿Por qué no de manera cortica le cuentas a las personas a qué te dedicas y básicamente cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy también? Hola Martín, un gusto de estar hablando contigo. Sí, soy Guy Henry, soy un holandés agroeconomista de origen y yo volví bioeconomista, digamos, si existe. En los últimos 25 años estuve trabajando aquí en el continente, en Colombia, en Brasil, Argentina, la mayoría del tiempo con un centro francés que se llama CIRAD. Parte del tiempo también en el CIAT, aquí en Palmira, en Colombia. Ahora volví hace un poquito como director regional del CIRAD para América Central, México, de zona andina, y entonces estoy montando mi oficina aquí en Cali. Un gusto de estar aquí contigo. Pues de antemano, para que la gente sepa, somos en mi concepción buenos amigos y tenemos una amistad como heredada de mi papá hacia mí, pero yo creo que ya nuestra relación trascendió la relación del hijo del amigo, y pues yo te considero una persona en la que confío y en la que me gusta escuchar tus ideas acerca de muchas cosas. Pero pues especialmente estoy contento de poder hablar hoy del tema de la bioeconomía, de la economía verde, de la economía azul, y que es el tema que es tu especialidad y que a mí me da mucho interés conocer. Entonces estoy muy contento de tenerte acá para conversar. Sí, Martín, te conozco hace años y poco a poco hemos comenzado a trabajar y
digo yo, discutir cosas más serias. Bioeconomía es algo muy, muy oportuno y es un tema que tal vez explícitamente no se lee siempre en los periódicos, pero alrededor de la bioeconomía son todos los temas que sale en el periódico cada día. Pues entonces empecemos tratando de definir, aunque bioeconomía es un tema como muy amplio para uno tratar de definir en un par de frases, pero tal vez para orientar a las personas de qué es lo que vamos a estar hablando hoy aquí. ¿Cómo definirías el término bioeconomía? Sí, además, Martín, la definición de bioeconomía ha cambiado en tiempo. Entonces, la bioeconomía, según Martín Molina, puede ser tal. La bioeconomía, según el gran jefe Joachim von Braun en Bonn, puede ser diferente. En Japón define así, en Estados Unidos define en otra manera. Pero finalmente se trata de la construcción de una sociedad menos dependiente de los recursos fósiles, entonces recursos fósiles, carbón, petróleo, etc., el que hace un uso más inteligente del potencial de recursos biológicos y la ciencia y la tecnología. Entonces la aplicación, entonces reemplazando los fossil fuels, utilizando los conocimientos en los procesos y produciendo nuevos productos o productos, reemplazando productos, procesos para la provisión sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Un tema que mejor de una vez explicitar es los waste streams, los desechos, la valorización de los flujos de desechos y de subproductos. Eso es cada vez más importante y ahí vamos a vincularnos a la economía circular. Sí, yo estaba tratando de entender el concepto y el proyecto de la bioeconomía pues antes de esta conversación, y la manera en que lo estaba pensando es cuál es el problema que estamos tratando de resolver con este nuevo proyecto o estas nuevas ideas alrededor de la bioeconomía. Si no hubiera un problema, digamos, si los hidrocarburos fueran un recurso infinito y no tuvieran ningún tipo de efecto secundario sobre nuestras vidas y sobre la salud del planeta, no habría ningún problema para resolver, ¿no? Entonces hay mucho de la existencia de la bioeconomía que está ligada a lo que cada vez entendemos mejor, que es los efectos contaminantes de la manera en que estamos produciendo nuestros productos en este momento y la energía que usamos. Y además de eso, la limitación y el hecho de que esos productos de orígenes, ¿cómo fue que dijiste? De orígenes fósiles, son limitados y en algún momento se van a acabar o se van a hacer escasos, y entonces tenemos que ir resolviendo de una vez cómo adelantarnos a ese problema y cómo resolver el que ya creamos con la contaminación del planeta. Sí, Martín, mira, los argumentos son muy conocidos y conocidos por la mayoría de nosotros, ¿sabes? Tú puedes hacer toda una lista de los challenges o de los problemas, realmente problemas, de superpoblación de la tierra, la urbanización, los grandes incrementos de la demanda de bienes, la inseguridad alimentaria en muchos países,
preocupado, acotado por el deterioro y agotamiento de los recursos. Tú puedes hacer todo. Tú puedes decir agua, dulce, fósforo, etcétera, etcétera. El cambio climático y entonces tú puedes hacer más en la lista. Tú puedes decir ahora COVID-19. Entonces lo que quiere decir que el business as usual ya no se puede hacer. Es igual que con la pandemia. Mira, después de la pandemia, ¿vamos a seguir igual que antes? No, señor. No se puede, no. Hay demasiados temas en la mesa, entonces el business as usual ha dejado de ser una opción. Entonces, por un lado, entonces esos son los temas, los problemas, las limitaciones, etcétera, etcétera. Al otro lado, al lado de la oportunidad, en la ciencia y la tecnología se producen avances sin paralelo en la historia. La velocidad de avances es increíble. Los avances en la biología y otras ciencias duras, digamos, física, química, los textos de ingenierías, el proceso de convergencia entre ellos. Entonces, todo esto, por el lado de la oportunidad, hay maneras de avanzar, de crear, de solucionar problemas que antes no eran posibles, hoy sí. Evidentemente hay muchas oportunidades en términos de enfocar más nuestro desarrollo y enfocar más nuestros esquemas de producción a nivel global en los recursos que tenemos en el planeta y en la capacidad de generar la menor cantidad de externalidades a raíz de nuestra producción para no estar contaminando nuestros ríos, estar contaminando nuestros mares o el aire o destruyendo la capa de ozono. Pero pues todos los proyectos económicos tienen unas dificultades para implementarse, ¿cierto? Todos tienen que lidiar con su capacidad de innovar a un ritmo suficientemente alto para que otros proyectos o otras propuestas no tomen su lugar, y tienen la necesidad, digamos, de presentar modelos que sean costo efectivos. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles de implementar proyectos bioeconómicos a nivel nacional o a nivel global? ¿Han sido políticos? ¿Han sido por falta de inversión en tecnología que innove nuevos métodos y nuevos mecanismos? ¿Cuáles dirías que han sido? ¿Por qué no del 2002 acá no se ha transformado completamente la industria a nivel global en industria bioeconómica si tiene tanto sentido para nuestra supervivencia como especie en el planeta? Sí, Martín, esa es una grande pregunta, ¿no? Yo te hablé ya de las inversiones de la Comisión Europea en Europa. Una especie de sensibilización, pero no sensibilización que escuchar algo decir, chévere, no, plata gruesa, esa es la sensibilización. Entonces, desde el principio había, trabajando en América Latina en bioeconomía, me hizo falta una especie de Customs Union, la Unión Europea que tenemos en Europa, que de ahí salen muchas cosas y no hay algo aquí en la región. Sí, hay algunas plataformas, hay Mercosur, hay el Club de los Andinos, pero no en la misma manera y de solidez que tenemos en Europa. Pero mira, hablando de por qué no somos todo parte de bioeconomías. En algunos países sí, otros países todavía no. Proyectos sí, proyectos no.
Acuérdate, tú hablaste de externalidades, y yo creo que eso es fundamental hablar de eso, ¿verdad? Entonces, el otro de internalidades, private goods, ¿verdad? Los bienes privados y los bienes públicos, ¿verdad? Externalidades, y externalidad, el environment, ¿verdad? La calidad del aire, la calidad del agua, calidad etcétera, etcétera. Esas son externalidades normalmente a cargo de los gobiernos de manejar eso. ¿Ah? Por eso tenemos los gobiernos trabajando en esos temas. Sin embargo, en algunos países, por ejemplo, los alemanes, los daneses, los holandesitos, etcétera, etcétera, son muy conscientes del medio ambiente. Entonces van a pagar, digamos, un precio mayor si ellos saben que el precio cubre un costo de medio ambiente. El precio de la captura de greenhouse gas, el precio no es real. El precio no es la true reflection del costo. Entonces, no estamos cubriendo en una manera correcta los externalities. Entonces, las grandes empresas no van a cubrir estos externalities tampoco. O sea, ahí, tomando eso en cuenta, diríamos que el proyecto principal tiene que ser uno como de sensibilización de la población a la importancia de que el proyecto nacional tenga una orientación hacia la sostenibilidad. Pero a mí me genera unas dudas. Pues primero, las sociedades europeas tienen como un bagaje cultural muy distinto al resto del planeta, y digo esto teniendo en cuenta que aspectos, digamos, como el calentamiento global tiene que ser un proyecto global, como lo dice el nombre. No es suficiente que un par de actores hagan intervenciones, porque el esfuerzo tiene que ser por al menos la mayoría de las economías del mundo, o al menos las más grandes, ¿no? Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia. Pero yo veo dos problemas ahí. Primero es que mientras siga siendo más costoso producir energía, digamos, tomemos la energía como ejemplo, mientras sea más costoso producir energía de manera sostenible que con extracción minera o extracción petrolera, los países menos desarrollados, el incentivo va a seguir siendo, o el incentivo no va a ser transformarse hacia una bioeconomía, porque porque el beneficio a corto plazo es mucho más alto en términos de energía más barata, y lo que harían es como más o menos como ser un free rider a que la solución al cambio climático sea global. Y solo digo, bueno, no, que eso lo resuelvan los otros que tienen la plata y el tiempo para hacer eso, y nosotros nos enfocamos en sacar a nuestra gente de la pobreza. Bueno, yo no sé. Tú dijiste había dos problemas. Mencionaste el primer problema, pero hablamos de eso porque ese es ese es un tema tremendo, y acuérdense, y ese es un tema también que los gobiernos son siempre cortoplacistas, ¿eh? Entonces ellos tienen que manejar todas sus cosas dentro de 4 años. ¿Y cómo vamos a lograr? Y los temas que estamos trabajando nosotros son todos de largo plazo. Entonces es contradictorio. Por ejemplo, Guyana inglés acabó de descubrir Big Oil Fields, yo no sé qué, dónde. Entonces están todos felices de la vida porque van a tener los próximos X años
años un ingreso tremendo de el potencial de exportaciones de petróleo. Finalmente, este mini país va a tener estos fondos. ¿Cómo? Si yo soy el opposition party, el partido verde, ¿cómo voy a decir? Mira, señores, pero la bioeconomía y queremos nadie me va a escuchar, nadie. Va a decir, no, señor, vamos a firmar con Shell o con British Petroleum y vamos a ganar esta plata porque necesitamos la plata ya. Van a decir para la educación, para la salud, ping. Sí, tiene toda la razón. Esos son temas, son muy tremendos. Por ejemplo, acuérdate el tema en Ecuador. Acuérdate el tema en Ecuador. Había una zona reservada indígena, yo no sé qué, donde encontraron petróleo. El presidente dijo, bueno, entonces había la idea de un consorcio europeo iban a comprar, digamos, en una manera, generar un fondo para compensar de dejar el territorio reservado nacional protegido. Entonces necesitaban, yo no sé qué, 70 billones o algo. Entonces, esta era la manera. Entonces, ustedes ricos me van a decir que nosotros no podemos sacar este petróleo de esta zona del bosque porque hay tal y tal, pero necesitamos esta plata. Ustedes quieren que no vamos a hacerlo, págame la recompensación. Al final, los europeos, creo que eran europeos, no pusieron la plata y comenzaron Chevron comenzó a sus trabajos allí. Entonces es el tema de los europeos tumbaron todos sus bosques en Europa para generar combustibles para su industria. Hace 200 años. Y ahora estamos diciendo a Bolsonaro que, mira, señor, usted no puede tumbar su bosque tal y tal, ¿por qué? Etcétera. Sí, ahora tenemos más conocimientos. Ese es un argumento que me acuerdo que al principio de este año que estaban habiendo esas quemas de los bosques y esos incendios en el Amazonas gigantes, y yo conversando con unos amigos, ese era mi argumento. Yo les decía, venga, el interés de que conservemos la Amazonía es a nivel mundial, no es únicamente de Brasil. Las implicaciones climáticas y básicamente de la conservación del estado del mundo como lo conocemos así de precario son muy dependientes de que el Amazonas siga siendo el Amazonas. Entonces, si el interés es a nivel mundial, ¿por qué únicamente un país es el que debe asumir el costo de ese sostenimiento, de ese beneficio global? El segundo problema que te iba a mencionar era precisamente relacionado a esto. Si la escala de los problemas es a nivel global, sería como necesario como tener algún tipo de gobernanza global que diga, o algún tipo de acuerdos entre países que diga, venga, a este país que está haciendo tal cosa no le vamos a comprar fresa porque no está cumpliendo con los acuerdos de cambio climático que todos necesitamos. O sea, esa me parece una línea muy fina para caminar, o un tightrope, porque exactamente por el predicamento moral que estabas mencionando ahorita con relación al Amazonas o a Ecuador. Es como que no, los que estamos siendo más ecológicos en este momento estamos, los europeos, pues no me incluyo ahí,
los que están siendo más ecológicos en este momento, que son los europeos, hace 200 años destruyeron su medio ambiente y se beneficiaron tremendamente de la destrucción de ese medio ambiente, y no solo el propio, sino de las colonias donde tuvieron lugares, donde tuvieron gobiernos. Entonces sí, me parece un problema muy difícil de resolver el tema de las externalidades de toda nuestra industria, porque primero es a muy largo plazo y los seres humanos descontamos de los problemas que vemos muy lejos en el futuro, y además la escala del problema y el hecho de que no se pueda arreglar de manera local también me parece muy difícil de resolver. Sí, yo sabemos que a diferentes niveles están trabajando. Al final ese es un tema de costo de oportunidad y de foregone benefits. Al nivel individual, hay los magnatos, billionaires americanos que llegan en Chile, en Argentina, y compran estancias enormes y sacan todos los cercas y dejan crecer los árboles, y después 10 o 20 años dice al gobierno argentino: aquí te tengo 300,000 hectáreas, yo les dono esta a la provincia, o yo no sé qué, si ustedes lo hacen en un parque nacional protegido, y bajo esas condiciones, y ¡pum! Eso es una donación. Entonces es a nivel personal. Entonces hay los casos muy famosos. A nivel de país existe, por ejemplo, en la Amazonas, que hay algunos países que se juntan y colocan un fondo, y con este fondo protegen grandes áreas, y así tiene un acuerdo con el gobierno, y dice: bueno, para nosotros es importante, para ustedes es importante, ustedes necesitan los recursos, entonces, ¿cuánto es? Hacemos un deal y listo. La cosa es que la Amazonas es tan grande que es muy difícil de tratar de cubrir todo. Y el problema es que Bolsonaro está acabando con cosas que un progreso que hicieron en esas zonas, en la política, en las condiciones, en las reglamentaciones, y ahora está montando un tema de no, lo que es importante es agroindustria, queremos más ganado, queremos más soya, y vamos a priorizar los temas de la agricultura vis-a-vis los temas de los indígenas. Entonces es en contra de todo. Entonces está haciendo un daño que para muchos años. ¿Qué ejemplos de proyectos como tácitos reales hay de bioeconomía, digamos, de reemplazo de no sé, en la industria de los envases, o de reemplazo en la industria de producción de energía? Podemos tomar un ejemplo en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde sea, como un proyecto que haya sido fructífero y que haya dado resultados. Por ejemplo, aquí en América Latina, el bioetanol de los brasileros ya lleva 50 años, Martín. Cuando todavía no había, tal vez ni conocieron la palabra bioeconomía, los brasileros exportaron etanol. Etanol de caña. Entonces, en nuestra zona, la etanol de bioetanol de Brasil, ese es el caso, el ejemplo más grande, más pesado. Su política, el consumo,
de los autos en Brasil, en una mezcla de nafta y de bioetanol, ya hace años. Entonces, en Brasil, por eso, cuando voy a hablar de bioeconomía, siempre cae en la palabra bioenergía, porque para ellos, al final de bioeconomía, la parte pesada es bioenergía. Entonces, es un ejemplo muy, muy pesado. Ejemplos aquí de la zona son todos los biodegradables. El otro día yo vi un paquetico y analicé que es, mira, entonces es un platico parece plástico, pero al final es cartón, fue hecho por desechos de caña o algo. Mira, eso es fantástico. Hoy día estamos viviendo tú y yo en el valle, la caña de azúcar. Las fábricas, los ingenios sacan yo creo que ellos hacen más plata a través de reciclaje y los subproductos que del azúcar que era el producto primario. Igual en la industria de aceite de palma hay más reciclajes y subproductos que el aceite, que es supuestamente el producto primario. Entonces allí cada día están descubriendo productos nuevos. Sin embargo, por ejemplo, cuando estoy hablando, mejor poco a poco acercándonos a Colombia, dentro la bioeconomía que están hablando en Colombia, hay mucho interés para la biodiversidad. Obviamente, cuando voy a comparar la bioeconomía en Colombia con la bioeconomía en Alemania no estamos hablando de biodiversidad. No, la biodiversidad sí es aquí y no en Europa. Entonces hay un punto de diferencia muy grande. Entonces, biodiversidad. Entonces, ¿qué estamos hablando de biodiversidad? La biodiversidad es muy grande, Martín. Tú tienes por un lado la agrobiodiversidad y la otra biodiversidad, por ejemplo, los productos naturales del bosque. Entonces, los aceites, los productos verdes, la fitoterapia que están utilizando. Sin embargo, Martín, esas son cadenas, aunque con productos de alto valor, pero son cadenas que no tienen mucho volumen. Y son cadenas que son muy difíciles de montar. Yo me acuerdo en el año 2002 en Acre, Brasil, trabajando en la floresta para hacer un estudio, yo no sé qué, encontramos los chicos de Natura, los productos de jabones, etcétera, de la cadena Natura de Brasil, estaban montando sus cadenas desde el centro del estado de Acre para trabajar estos aceites a través de los ríos para llegar a los processing plants, etcétera. Entonces, aunque eso es como bioeconomía, productos de recursos naturales valorizados, etcétera, ese es el ejemplo muy, muy llamativo. No es fácil de montar, penetrar mercados, etcétera, etcétera, etcétera. No son escalables. ¿Perdón? ¿Cómo? No son escalables para generar una industria nacional alrededor de ellos. Muy difícil. Si tú dices, y yo viví esa experiencia, tú vas a un grupo de moradores en la floresta en un pueblo y dices, mira, ustedes tienen estas
palmas, de esta palma tenemos este, etcétera, etcétera. Ustedes nos pueden hacer o organizar cada mes X litros en tal calidad. Sure. Todo el mundo dice, cómo no, con mucho gusto. Mira, 3 meses bien. Después tú llegas buscando tu... no, qué pena, mira, los chicos se fueron a casar y los otros fueron a enrumbarse. ¿Me entiende? Entonces, trabajar con comunidades de indígenas, todo es súper romántico, todo es súper social, manejar temas así con ellos es un pesadilla en términos de calidad, en términos de volumen. Tú no puedes decir a un grupo así, señores, cada lunes a las 8 yo quiero todo. No, así no funciona. Entonces... Y así es como está organizada la economía global. O sea, uno tiene unos pedidos, uno tiene que cumplir ciertas entregas. Entonces organizar proyectos que sean económicamente sostenibles, si no existe los mecanismos a nivel social, a nivel de infraestructura, pues no lo vamos a lograr. Hay otro tema que me parece que no es pertinente a la economía, va como paralelo, pero que está relacionado al tema del cambio climático y que yo siento que se desestima mucho, y es la energía nuclear. No sé por qué en este momento hay tanta aversión a la economía, a que la energía nuclear sea nuestra fuente de energía a nivel global. Pues yo sé que han pasado estos 2 eventos trágicos de Chernobyl y de Fukushima, pero hay un tema de pasar nuestra producción de energía a bioenergía. Hay un tema que me preocupa, no sé si te preocupa a vos también, te lo voy a decir, que es, digamos que dependemos 70% de la caña, 70% energéticamente somos dependientes 70% de nuestra producción o de nuestra capacidad de cultivar caña y de convertirla en etanol y en otros tipos de energías. Hay un problema en ese sistema que yo veo, y es que es un sistema vulnerable, como somos los seres humanos, a las plagas, así como lo que estamos viendo ahorita que está pasando con el coronavirus. Yo veo que la energía nuclear se puede diversificar, o sea, si tengo 3 plantas nucleares, pues mejor tengo 30 y mitigo el riesgo de que haya una catástrofe gigante. Y también las alejo de ríos y de fuentes de agua, bueno, todos los mecanismos de protección que hay que tomar, pero ese sistema no es tan vulnerable porque digamos que una planta nuclear falle no tiene como un efecto contagioso y a que las otras plantas nucleares fallen, pero digamos que en América Latina tenemos sembradas millones y millones de hectáreas de caña, y como es lo común, digamos que solemos sembrar variedades similares porque son las que más yield producen, pues digamos que ese sistema yo lo veo vulnerable no digamos a un evento biológico de que existe un patógeno que nos destruye totalmente nuestra capacidad de cultivar caña, o incluso a un ataque biológico por algún actor malintencionado que libere también algún tipo de agente biológico, un hongo o algún fitopatógeno extraño. Y no sé, me parece que esos sistemas pueden tener como una vulnerabilidad que no tienen otros tipos de sistemas como la energía nuclear. Sí, Martín, ese es un tema y tú estás levantando the tip of the iceberg nomás, porque haciendo referencia a plagas, hay mucho más allá. Por ejemplo, el ejemplo de la caña. Entonces tú tienes un monocultivo
Y dentro del monocultivo tú puedes tener un monovariedad que the genetic base is very narrow. Entonces la genética, tú tienes muy poca variación ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez la biodiversidad es menor. Y no queremos hablar de hace 100 años en el valle había soja, sorgo, yo no sé qué, ahora hay caña nomás. Mira, no quiero comentar sobre nuclear porque no sé nada de esa comparación. Entonces estamos en los non-fossil fuels, entonces tú puedes energía de viento, energía de agua, de hidroeléctrica, ¿no? Que Brasil, tremenda. Hoy día hay mucha polémica sobre Etiopía con Egipto, China con Vietnam, y yo no sé qué, porque los chicos arriba están colocando los dams para que los chicos abajo casi no tienen más agua. En el río Mekong, si tú vas a leer eso, es tremenda. Te tengo 3 preguntas porque no quiero que se me olviden. La primera es, ¿cómo en Colombia? Yo también conozco el emprendimiento de los vasitos que están hechos de cartón y parecen de plástico. O sea que si tuviéramos la capacidad de tomar la decisión de cómo convertir ese proyecto en un proyecto realmente sostenible y a gran escala. Primero, ya existe la caña de azúcar, entonces existe la biomasa para producir el elemento. O sea, no es un tema de coordinación con alguna comunidad metida en la mitad del Chocó del Nariño para que nos saquen un poquito de un aceite o de algo, sino que ya está la biomasa. ¿Qué habría que hacer para que ese proyecto funcione? Invertir, o sea, meterle $10 millones a ese proyecto y a esa fábrica para que desde aquí nos inventemos la tecnología y empecemos a exportar ese tipo de envases biodegradables a todo el mundo, ¿o cuál sería la solución? Yo creo que al final tiene que ver con las políticas nacionales, Martín. Colombia quiere ser más verde, sostenible, green growth, etcétera. Bueno, put the money where your mouth is. Entonces, si hay un emprendimiento, si hay un proyecto grande mostrando todos esos envases desechables, biodegradables, etcétera, 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 y ellos necesitan una inversión, expandir su línea de productos, etcétera, el gobierno debería poner unos subsidios o unos ventajas o yo no sé qué, incentivos fiscales para dar la oportunidad de un proyecto verde. Yo creo que para mí eso es lo que sí hay en Europa, relativamente fácil, y que es tan complejo aquí en diferentes países. Ese es el papel del gobierno, el papel de ayudar en proyectos que muestran en una manera robusta un potencial, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Tú escuchas, como tú sabes, igual Martín, gente que saca préstamos y yo no sé qué, no tiene ningún colateral, pero tiene buenos amigos con el gobernador o yo no sé qué, y otros proyectos que son tan chéveres, tan robustos,
son buena pinta, pero no tiene palancas políticas o no tiene, y que sí, no sigue adelante. Sí. Las otras dos preguntas eran estas. La otra es, digamos, mirando dentro de 20 años hacia atrás, ¿qué crees que va a ser lo que más va a transformar nuestra capacidad de mitigar el daño que le estamos haciendo al ecosistema por no tener, digamos, funcionando una bioeconomía? Hay más respuestas, pero digamos que hay dos posibles. Una es una acción, digamos, comunitaria o global, acuerdos como el Acuerdo de París, todo eso. Incluyamos todo ahí en cosas que pueden hacer los gobiernos y acciones que se pueden tomar a nivel comunitario o global. Y la segunda opción es que algún genio tipo Elon Musk se invente una manera de conseguir energía hiperbarata y el incentivo económico sea tan gigante que no le quede más remedio al resto del planeta que adoptar esa tecnología, porque si no van a perder competitividad. No sé si has visto las tejas. Lo escuché en una charla decir que él iba a hacer unas tejas con paneles solares más baratas y más bonitas que las tejas normales. No sé qué tanto podemos confiar en él, pero digamos, yo sí creo que necesitamos algún relampagazo de genialidad así. No sé, esa es la pregunta. ¿Qué crees que es lo que va a terminar transformando como este estancamiento que tenemos actualmente de Bueno, tú trabajo? estás hablando al final, por un lado, cómo los gobiernos están integrándose en este paseo. El otro es la innovación, los Ujú. conocimientos, rapidez de los conocimientos. Yo creo que al final, si estamos hablando de bioeconomía, estamos hablando de, por un lado, los gobiernos que se ponen de acuerdo, que se van a comprometer sobre un modelo verde, puede ser bioeconomía circular, hay diferentes nombres, pero un gobierno que va a comprometerse con acciones. Y una cosa muy importante, Martín, bioeconomía se hace, se construye en el territorio. Eso es muy importante. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que estamos trabajando ahora en un proyecto con la Comisión Europea, con el Ministerio de Ciencia aquí en Colombia, trabajando la bioeconomía en Caquetá, en Meta, en Chocó. Y vamos a trabajar construyendo estrategias de bioeconomía en el territorio. Y vamos a trabajar con los actores en el territorio y los políticos en el territorio y trabajando la innovación. Yo creo que necesitamos los gobiernos. Necesitamos los gobiernos con visiones de largo plazo, por un lado. Al otro, lo que estás diciendo, el Elon Musk, hay mucho Elon Musk en este momento trabajando en innovaciones, pero sabes una cosa, Martín, un tema que durante nuestro trabajo en la misión de Sabios, donde estaba trabajando con biotecnología, bioeconomía, un tema que en las universidades en Colombia hay gente brillante, hay estudiantes súper buenos y proyectos súper chéveres, están publicando, tienen buenos resultados. Tal vez un
un tema que falta mucho aquí es el problema del Valle de los Muertos, de Death Valley, que es el espacio después de generar en el laboratorio tus resultados de tus trabajos, etcétera, etcétera, y que no estás capaz de ir del resultado al prototipo, al producto nuevo, introduciendo en el mercado nuevo. ¿Y qué mecanismos hay para eso? ¿Qué mecanismos hay implementables en Colombia que existan en otros países? ¿La colaboración de empresa privada en la academia o qué? Mira, yo veo en Colombia en papel muchos ejemplos que suena perfecto. Dije, no, así es. Mira, en Colombia, sobre papel, hay mucha cosa bien. Sobre papel dice que hay una ley que tú vas a parar para un semáforo en rojo. Esa es la política, es la ley. Pero, ¿qué le hace otra cosa? Y tú puedes pasar la luz en rojo con un policía parado ahí hablando por su teléfono y no pasa nada. ¿Me explico? Entonces, mucha cosa política correcta, escrito, firmado, pero no implementado, ni fiscalizado, ni... ¿Me explico? Entonces, eso es, creo que sobre muchas iniciativas, sobre muchas ideas nuevas, y dicen, no, espectacular, con esto tú puedes resolver este tema. Hablando de todo esto, esta pregunta se la hice a Brigitte Baptiste también, pero no tuvo tiempo de responderla muy largo. Si tuvieras $1 billón o 10 billones de dólares, ¿cómo crees que es la manera más efectiva de distribuirlos en programas o en empresas o en capacitaciones, en educación, para lograr transformar, digamos, pongámoslo únicamente a nivel de Colombia, el sistema que tenemos actualmente a un sistema que funcione con los ideales y con los mecanismos de una bioeconomía? No sé cuáles serían las opciones, tal vez una parte en educación, otra parte en inversión de tecnología, otra parte en lobbying a nivel del Congreso y el Senado. ¿Cuál sería la manera más efectiva de gastarnos ese $1 billón? Martín, primero, bioeconomía, yo voy primero a decir que sería una bioeconomía más sostenible y más equitativa. Porque tú puedes tener una bioeconomía, aunque reemplazando los fossil fuels, pero por otro lado tú puedes hacer cosas que generen impactos mayores sobre el medio ambiente. O tú puedes hacer una bioeconomía, por ejemplo, si es todo bioetanol en Brasil, ¿es equitativo ahí? Yo no creo. Yo creo que es todo large scale y yo no creo que los pequeños productores tienen algún beneficio ahí porque ellos no pueden competir con las grandes escalas de plantaciones, etcétera. Entonces, yo creo que para la bioeconomía de Colombia uno tiene que decir sostenible, y equitativo. Yo creo que muchos de estos temas, entonces ya te hablé de los territorios. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con Mabel Pérez, de la nueva ministra de Ciencias,
que tenemos que construir la bioeconomía en el territorio y tenemos que construir y fortalecer las instituciones en los territorios. Entonces, Mabel, quiero obviamente fortalecer los institutos, las instituciones en el Chocó. Me imagino que es muy, muy importante. Entonces, yo creo que ahí hay una inversión. Fortalecer las instituciones en los territorios donde se puede generar más equidad, más desarrollo territorial, etcétera, etcétera, a través de educación. Y ojalá que la gente toda educada, no todo sale corriendo a Bogotá o Medellín. Se queda ahí a través de incentivos, para decir algo. Yo creo que también necesito una plata en lo que yo diría, lo que yo dije, mecanismos para que hacer esta integración entre los conocimientos de las universidades y la industria, plataformas, traductores, facilitadores, con incentivos, colocando, por ejemplo, los estudiantes haciendo pasantías en las empresas para que ya comience a hablar con esas empresas, que comience a hablar el lenguaje de las industrias y no el lenguaje de sus profesores. Yo creo una plata en educación, una plata en el puente necesario entre academia y industria es muy bien invertido. Una plata en política no sé porque van a robar la mitad, entonces mejor que no. Pero my bet sería en estos dos, por ejemplo. ¿Y qué dirías de fondos de préstamos sin intereses para emprendimientos que cumplan con ciertos requisitos y que sean de ciertos tipos de escalas, que sus proyectos estén enfocados como en coherencia con encontrar maneras más sostenibles de resolver problemas que tenemos actualmente? Sí, no, para mí eso es dentro de los incentivos, pero con condiciones que hay 3 socios de sector privado. Y no solamente universidad, y vamos a publicar y vamos a de repente escribir 2 capítulos, no. Vamos a trabajar mano en mano con la industria. Y si podemos publicar en high impact generating journals, con mucho gusto, pero mira, mano a mano con el sector privado. Bueno, Gui, muchas gracias por tu tiempo. Espero que haya sido interesante para vos también. Para mí sí fue. Y bueno, a seguir conversando, ¿no? Siempre los dos ahí yo me alimento mucho de tus ideas y espero seguirlo haciendo. Sí, gracias Martín. Siempre es un gusto para mí de hablar de bioeconomía y más que todo que yo sigo apoyando la bioeconomía en Colombia y yo creo que hay futuro, hay bastante futuro, pero es trabajo duro. Chévere de hablarte otra vez y seguimos hablando. Un abrazo y feliz fin de semana.